Buenos días, hermanos. Mi nombre es Pablo Washer y soy uno de los obreros aquí en la misión Heart Cry. Y hoy día voy a hacer una pequeña introducción al libro de Proverbios. Este estudio no es para los eruditos entre nosotros. Estoy enseñando este libro para los jóvenes, mayormente los que tienen 12 años por ahí. Para que aprendan a apreciar la palabra de Dios y vivir según sus principios. Entonces vamos a empezar leyendo Proverbios capítulo 1, versículo 1 a 7. El propósito de los proverbios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia, a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. Te doy gracias por la salvación que se encuentra solo en Él. Y, Señor, te doy gracias por el libro de Proverbios, que ha salido de tu boca, es tu palabra, tu sabiduría, infalible, inerrante, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a entender las verdades que se encuentran en el libro, y no solamente entender, Señor, sino también aplicar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente tenemos que contestar una pregunta muy importante. ¿Qué es un proverbio bíblico? ¿Qué significa? Bueno, creo que lo que podemos decir es lo siguiente. Un proverbio es una observación general de los sabios. A un lado, una observación general de los sabios. Otro lado, Dios está obrando a través de sus observaciones para darnos sabiduría infalible e inerrante. Entonces, tenemos que ver las dos cosas. El libro de Proverbios proviene de Dios. El libro está inspirado por Dios, pero a la vez representa las observaciones generales de los sabios. Ahora voy a explicar lo que quiero decir. Muchos leen el libro de Proverbios y sacan varias promesas. Por ejemplo, si trabajo, siempre voy a tener dinero. Si hago tal cosa, siempre voy a tener prosperidad. No es lo que el libro de Proverbios quiere comunicar. El libro de Proverbios son observaciones generales. En este sentido, imagínense, jóvenes, un hombre, un anciano, que está sentado sobre una banca, como 120 años, simplemente sentado allí, observando el comportamiento de los hombres. Entonces él ve, por ejemplo, los jóvenes diligentes, respetuosos, que trabajan duro. Mayormente este tipo de persona prospera. O un joven que no es diligente, es mentiroso, es flojo. Mayormente este tipo de joven no prospera. Entonces, podemos ver aquí, Dios no está diciendo, mira, si tú haces tal cosa, yo voy a prosperarte económicamente. O si tú haces tal cosa, nunca vas a enfermarte. Lo que el libro nos está enseñando es, mayormente, si vivimos de tal forma, nuestra vida va a ser mejor. Si buscamos conformar
nuestra vida a la palabra de Dios, entonces nuestra vida va a tener más prosperidad. Pero tenemos que definir lo que es la prosperidad bíblica. No es necesariamente riqueza, es una relación con Dios, comunión con Dios, el favor de Dios, y especialmente se manifiesta en nuestra conformidad a Cristo. ¿Cuál es la meta más grande de Dios en la vida de un creyente? ¿Es la prosperidad económica? ¿Es una salud sin enfermedades? No. Dios puede usar estas cosas para una meta mucho más grande, tu conformidad a Cristo. Porque tu conformidad a Cristo tiene un valor eterno. Entonces estudiamos el libro de Proverbios, no para que prosperemos en todo. Estudiamos el libro de Proverbios para conocer la sabiduría de Dios y para que podamos andar de una manera que glorifica a Dios. Ahora, quiero compartir con ustedes dos relaciones muy importantes. Muchas personas en el día de hoy, hasta el día de hoy, creen que van a ser salvos por medio de guardar la ley. Pero no es el propósito de la ley. Nunca ha sido el propósito de la ley. La ley nos muestra nuestro pecado, o nos muestra la santidad de Dios. Y por medio de revelarnos la santidad de Dios, también nos muestra nuestro pecado. Y viendo nuestro pecado, como Dios ve nuestro pecado, nosotros nos damos cuenta que no podemos salvarnos, que necesitamos ser salvos no por medio de nuestras obras, sino por medio de la misericordia de Dios. Les voy a mostrar la relación entre la ley y el Evangelio. Guarden su lugar en Proverbios, pero vamos a Romanos, un ratito a Romanos, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3. Y vamos a ver el propósito más grande de la ley. En versículo 19, en versículo 9 a 18, Pablo está mostrándonos nuestro pecado. En versículo 19, él llega a su conclusión. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle. Es el propósito de la ley. Y todo el mundo sea hecho responsable o culpable ante Dios. Entonces la ley tiene varios propósitos, pero los propósitos principales son mostrarnos la santidad de Dios y mostrarnos nuestro pecado. Y, como podemos ver en el libro de Romanos y Gálatas, llevarnos a Cristo. Mostrarnos que no podemos salvarnos por medio de nuestras obras. Entonces buscamos salvación en la obra perfecta de Cristo, ¿no? Pero después de convertirnos, después de creer en Cristo, después de ser salvos solo por medio de la gracia, la ley tiene otro propósito. Puede enseñarnos, dirigirnos. Cuando tú tienes una relación con la ley, en la cual tú estás tratando de guardar la ley para salvarte, la ley es como un dueño de esclavos. Es muy difícil, muy severa es la ley. Pero si la ley te guía a Cristo y recibes la salvación por medio de fe, entonces la ley llega a ser tu amigo y puede ayudarte a caminar. Ahora, la relación entre la ley y el Evangelio. Pero ahora tenemos también una relación entre el libro de Proverbios y el Evangelio. Yo he conocido familias, iglesias cristianas, donde casi solamente hablan de la ética, solamente hablan de principios bíblicos, cómo vivir rectamente ante el Señor, y está bien. Pero lo que me preocupa es que hablan más de los principios bíblicos que Cristo. Es muy peligroso. El libro de Proverbios, como la ley, no nos puede salvar. De hecho, el libro de Proverbios tiene una función muy similar a la ley. ¿Cómo?
La ley nos muestra nuestro pecado y nos muestra que no podemos salvarnos y necesitamos la salvación en Cristo. El libro de Proverbios nos muestra que somos necios y la necedad también es pecado y que necesitamos a Cristo. Entonces, como la ley, el libro de Proverbios nos lleva a la salvación que se encuentra en Cristo. Nosotros no guardamos la ley, nunca, pero Cristo guardó la ley. Nosotros no somos sabios, pero Cristo, la sabiduría encarnada. Entonces, no me importa dónde uno estudie en la Biblia, tiene algo que ver con Cristo y algo que ver con su salvación por medio de la cruz. Es muy importante. Antes de estudiar el libro de Proverbios, tenemos que darnos cuenta de su propósito. Ahora, el libro de Proverbios no nos puede salvar, pero nos lleva al Salvador. Pero una vez que ya hemos recibido a Cristo por medio de fe, volvemos al libro de Proverbios para aprender cómo vivir con sabiduría. Creo que ustedes pueden ver algo muy importante, que toda la Biblia tiene algo que ver con el Evangelio de Cristo, y que el Evangelio de Cristo es el único mensaje que salva. Ahora, vamos a ver otra cosa muy importante aquí en versículo 1. Ustedes pueden ver que está hablando de Salomón y de David. De Salomón y David. Salomón es el hijo de David y los dos eran reyes muy importantes en la nación de Israel. Entonces, vamos a ver algunas características de estos dos hombres. Primeramente, vamos a ver a David. Primero de Samuel. Entonces, y voy a esperarles. Ustedes deben buscar la cita en sus Biblias. Primero de Samuel, capítulo 13. Y versículo 14. Samuel está hablando al rey Saúl, que él había desobedecido al Señor, se había rebelado contra su voluntad y no iba a ser más el rey de Israel. Dice en versículo 14 Samuel: pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Entonces, una de las características más que se ve más en el rey David era su corazón, su pasión, su deseo de conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios. David hizo muchas tonterías. A veces no se portó con sabiduría. Pero David nunca cayó en idolatría. Y siempre, aún después de pecar, él buscó la salvación por medio de fe en la fidelidad de Dios. Entonces, era un hombre que tenía un corazón, una pasión muy fuerte, una fe y una relación personal con Dios. La característica principal del rey David. Ahora vamos a ver a Salomón en Primero de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Leamos. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Él está diciendo, ahora voy a reemplazar a mi padre, que era un gran rey. Yo soy joven y no sé cómo portarme. Y él dice, versículo 8, tu siervo está en medio de tu pueblo
al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Ahora, vamos a capítulo 4, versículo 29. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. Y si leemos más, vamos a descubrir que el hombre también tenía conocimiento con respecto a las ciencias naturales y todo. El Señor le dio bastante sabiduría. Entonces, ahora quiero que vean, jóvenes, dos cosas muy importantes. David tenía un corazón apasionado. Él amó al Señor de verdad. Salomón, él tenía bastante sabiduría, mucha inteligencia, y nosotros necesitamos las dos cosas, de verdad. Necesitamos aferrarnos a la ciencia sin dejar la pasión, sin dejar una relación personal con nuestro Señor. David tenía pasión, pero muchas veces le faltó sabiduría. Salomón tenía sabiduría, pero cuando era anciano, ustedes saben lo que pasó. Se casó con muchas mujeres extrañas, que significa mujeres que adoraron a otros dioses, dioses falsos. Y en tiempo, ellas influenciaron a Salomón y él dejó al Dios verdadero y empezó a servir a los dioses falsos. Entonces necesitamos tener cuidado. No debemos pensar solamente en una relación personal, y a la vez diciendo, no necesito doctrina, no necesito teología, no necesito... el cristianismo no es una religión del cerebro, es una relación del corazón. Bueno, es una mentira. La vida cristiana y la fe cristiana es una religión del cerebro, de la mente y también del corazón. Debemos adorar y amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Entonces necesitamos las dos gracias, ¿no? Los dos dones. Ciencia, sabiduría. ¿Y de dónde vienen? De nuestro estudio de la palabra de Dios. Y también una relación personal con Dios por medio de adoración, comunión, oración. Entonces, espero que esta introducción ha sido una ayuda para los jóvenes. Escúchenme, jóvenes. Esta vida que tenemos es muy corta y podemos ver ahora, especialmente en este mundo, no hay mucha seguridad, pero sí hay seguridad en Cristo Jesús y hay seguridad en la sabiduría que Él nos da a través de su palabra. Dios les bendiga grandemente. Gracias.